¿La vemos? Ahora sí. Entonces, tejido epitelial. El tejido epitelial lo podemos definir como aquel tejido que forma parte de lo que es el parénquima de un, digamos, de un órgano, el parénquima de un órgano. ¿Qué es el parénquima? El parénquima es la parte funcional de un órgano. Por ejemplo, para que una glándula produzca una secreción, necesita de tener epitelio. Para que, qué sé yo, para que se produzca la absorción de nutrientes a nivel del tubo digestivo, necesita el tubo digestivo tener un epitelio. Entonces, el epitelio es el tejido funcional del organismo, por decirlo así. Es la parte funcional de un órgano. Diferencia que tiene con el tejido conectivo. Esa es la principal diferencia. El tejido conectivo, por su parte, es el tejido base, ¿ok? De un órgano. ¿Qué quiere decir con tejido base? Que es el tejido que va a soportar a los demás tejidos. Es decir, normalmente nosotros vamos a encontrar en un órgano una capa de tejido epitelial que va a estar montada sobre un tejido conectivo, ¿ok? Siempre, o en la mayoría de los casos, diríamos que un 99% de los casos, el tejido epitelial va a estar soportado sobre el tejido conectivo, salvo algunos casos como por ejemplo las glándulas. Las glándulas en la mayoría de los casos no tienen tejido conectivo. ¿Ok? ¿Sí me entienden en esto? Profe, ¿será que puede repetir? Ajá, repito, el tejido epitelial es el tejido funcional de un órgano. ¿Ok? Diferencia que tiene con el tejido conectivo, que el tejido conectivo es el tejido base de un órgano. Fíjense esa imagen. El tejido epitelial es este que está aquí arribita y el que está abajo es el tejido conectivo. ¿Ok? Esta es la parte funcional de un órgano. Esto debería ser tubo digestivo o las células cúbicas, las vellosidades arriba. Esto, por ejemplo, es el tejido. Una duda. Sí. El tejido, usted dijo que el tejido conectivo es el tejido base de un órgano. Entonces el epitelial. Es lo que estoy mencionando. El epitelio es la parte funcional de un órgano. ¿Ok? O sea, un tejido normalmente es algo así. A ver. Ay, no dibujo esto. Ajá, un tejido epitelial. Bueno, esa imagen no sirve. Fíjense, esto sería un epitelio. Lo de aquí arriba es un epitelio. Esta es la parte funcional de este órgano. Esto es lo que se llama parénquima. Esto que está aquí arriba. Esto que está aquí abajo es lo que nosotros vamos a llamar estroma, que es el tejido conectivo. Fíjense que el tejido epitelial está soportado sobre lo que es el tejido conectivo. La mayoría de los órganos están distribuidos de esta forma. ¿Me entendieron? Profe, repite eso, porfa. Ajá, repito. El tejido epitelial es la parte funcional de un órgano. Fíjense, sería esta parte que está aquí, ¿ok? Y es la porción que nosotros vamos a conocer o que ustedes van a leer en los libros de un órgano conocida como parénquima. ¿Qué es el parénquima? La parte funcional de un órgano, ¿ok? Un órgano tiene una parte funcional y una parte de soporte, por decirlo así. Un tejido funcional y un tejido de soporte. El tejido funcional es el tejido epitelial, que lo vamos a llamar parénquima. Y el tejido base o tejido de soporte es el tejido conectivo, que lo vamos a llamar estroma. El epitelio normalmente está soportado sobre el tejido conectivo. ¿Me expliqué? Sí. Ajá, sigo. Entonces, ¿cómo definimos un tejido epitelial? Como un tejido formado por un conjunto de células que se encuentran unidas, muy unidas entre sí, perdón. El epitelio se caracteriza porque las células se encuentran muy pegaditas una de la otra. ¿Ok? Esa es la principal característica del epitelio desde el punto de vista estructural. Las células de un tejido epitelial están unidas o se encuentran muy unidas entre sí, están muy pegaditas. ¿Ok? Y vamos a ver que un epitelio tiene esta parte superior que está aquí, que es el polo apical,
¿ok? Y esta parte inferior que está acá, que es el polo basal. Entonces, el epitelio tiene dos polos, un polo superior o apical y un polo inferior o basal. El polo superior o apical es el que forma parte o es el que va a apuntar hacia la luz de un órgano. Y el polo basal es el que va a estar en contacto con el tejido conectivo, ¿ok? Polo apical, polo basal. Entonces, repito, ¿cómo definimos un epitelio? Como aquel tejido cuyas células se encuentran muy unidas entre sí y que pueden tapizar cavidades, pueden tapizar superficie o pueden formar parte de glándulas, no glándulas. Ajá. Pueden tapizar cavidades como por ejemplo cavidad abdominal, cavidad torácica, pueden tapizar superficie como por ejemplo la piel, pueden formar glándulas como por ejemplo glándulas endocrinas, glándulas exocrinas y pare de contar que ya lo vamos a ver. Ajá, seguimos. ¿Cuáles son las características del epitelio? Bueno, la primera es la cohesión. ¿Cohesión qué quiere decir? Que las células del epitelio se encuentran muy pegaditas entre sí, muy unidas entre sí. Polaridad, ¿qué quiere decir polaridad? Lo que les mencioné ahorita. La célula epitelial o el epitelio tiene dos polos, un polo superior o polo apical y un polo inferior o polo basal. El polo apical apunta hacia la luz y el polo basal apunta hacia el tejido conectivo. ¿Ok? El polo basal, que es este que estamos viendo aquí, está separado del tejido conectivo a partir de una lámina conocida como lámina basal. ¿Qué es la lámina basal? Lo que separa tejido epitelial por arriba y tejido conectivo por abajo. ¿Se entiende? Y otra característica importantísima del tejido epitelial es que es avascular. El tejido epitelial no va a tener vasos. El que tiene vasos es el tejido conectivo, ¿ok? Y el tejido conectivo, o sea, a partir de esos vasos que tiene el tejido conectivo, es que se van a nutrir las células del tejido epitelial. ¿Ok? Eso que se marca es polo apical, polo basal, ¿ok? Y entre el epitelio y el tejido conectivo, la lámina basal. Y fíjense que gracias a los vasos sanguíneos, ay, ¿por qué la imagen se ve tan pegada? Ajá, gracias a los vasos sanguíneos, el tejido epitelial, las células del epitelio se van a nutrir, porque la sangre que viene del tejido conectivo pasa a través de los vasos del tejido conectivo y por difusión los nutrientes pasan al epitelio y lo nutren. ¿Ok? De esta forma es que el tejido epitelial se nutre sin tener vaso, pero lo más importante es saber que no tiene vaso. Entonces, características del tejido epitelial, cohesión, polaridad, que tiene una superficie basal y que es avascular. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuáles son las funciones del epitelio? El epitelio tiene 750.000 funciones, pero las más importantes son estas 5. La primera es de secreción. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre la superficie basal y el polo basal? Realmente ninguna. Ah, ok, no, La como lo superficie pone. basal viene siendo polo basal. Ok, listo. No, o sea, una de las características es que tiene polaridad. O sea, que tiene un polo hacia arriba y un polo hacia abajo. Y que va a tener una superficie basal. Diríamos que la superficie basal es lo mismo que la lámina basal. O sea, que tiene una estructura que lo separa del tejido conectivo. Eso es para saber que el tejido epitelial no está 100% unido al tejido conectivo. O sea, que no es que están uno pegado del otro, sino que tiene una estructura que los separa. Ok, ¿Me expliqué? listo. Sí, sí. Ok. En cuanto a las funciones, el epitelio va a tener una función de secreción, por ejemplo, las glándulas, ¿ok? Una función absortiva, por ejemplo, el epitelio del tubo digestivo, que se encarga de absorber los nutrientes que llegan ahí a través de la alimentación. De transporte, por ejemplo, el epitelio de la tráquea. Bueno, eso tendríamos que dar una clase completa de tejido epitelial respiratorio. Protectora, como por ejemplo el tejido epitelial de la piel. Y receptoras, como por ejemplo el epitelio de la lengua, ¿ok? Tiene más funciones, pero estas serían las más importantes, ¿ok? ¿Cómo vamos a clasificar el epitelio? En primer lugar, lo vamos a clasificar como epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Vamos a hablar primero del epitelio de revestimiento y luego del epitelio glandular. Muy bien. El epitelio de revestimiento es aquel que vamos a encontrar revistiendo superficies y cavidades.
y se clasifican de muchas formas. Vamos a ir viendo cuáles son las formas de cada epitelio, cuáles son las clasificaciones de cada epitelio. La primera es según el número de capas de células. ¿Ok? O sea, un epitelio puede tener un número de células aquí arriba, otro más arriba y otro más arriba. ¿Ok? Si el epitelio está formado por una sola capa de células, se llama epitelio simple. Y si el epitelio está constituido por varias capas de células, lo vamos a llamar estratificado. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, esto sería tejido conectivo, lámina basal y por arriba el epitelio. Fíjense que este epitelio está constituido por una sola capa de células y lo vamos a llamar epitelio simple. Y este epitelio está constituido por muchas capas de células. 1, 2, 3, 4 y 5 capas de células. O sea que a ese epitelio lo vamos a llamar estratificado. Estratificado. Otra clasificación del epitelio es dependiendo del tipo de célula o la forma de la célula que tenga ese epitelio. Puede ser cilíndrico, cúbico o plano o escamoso. ¿Ok? Los planos, el epitelio plano también se llama escamoso. El epitelio cilíndrico, aquellas células que están constituidas por células de forma cilíndrica. Por ejemplo, estas que están acá. Que realmente se ven como células alargadas, pero si la viéramos desde arriba se ven como células cilíndricas. Puede ser cúbico cuando las células tienen forma de cubo, como este que está aquí. Y puede ser plano o escamoso cuando la célula es aplanada, como está aquí. Entonces, si nosotros vemos este epitelio, ya lo podemos ir clasificando. Podríamos decir que este epitelio, según el número de células, es un epitelio simple. Y según el tipo de células, va a ser un epitelio cúbico. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es este? Un epitelio simple cúbico. Lo mismo con este. Epitelio simple cilíndrico y este epitelio simple escamoso. Ok. Luego vamos a clasificarlo según las especializaciones que tenga la superficie apical. Acuérdense que el epitelio tiene polo apical, polo basal. En el polo apical puede haber unas estructuras o especializaciones que nos permiten también clasificar el epitelio. Esas especializaciones pueden ser cilios, cuando parecen pelitos, estereocilios, cuando parecen pelitos, pero cumplen la función de una vellosidad, y microvellosidades, cuando tienen forma de vellosidad. O sea, son como pelos, pero más gruesos, por decirlo así, para hablar de forma más coloquial. Entonces, fíjense, el de arriba es un epitelio ciliado. ¿Por qué se llama ciliado? Porque tiene cilios. Son como pelitos que vamos a ver en la superficie. El segundo epitelio es el epitelio estereociliado o con estereocilios, que tiene en su superficie unas especializaciones parecidas a los cilios, pero van a cumplir la función de las vellosidades. Y luego tenemos el epitelio con microvellosidades, que son como pelitos, pero más gruesos. ¿Ok? Normalmente, el epitelio ciliado tiene una función de transporte. ¿Ok? Porque ellos se mueven de un lado hacia el otro, como si fuese una mate coco, de un lado hacia el otro, y permite transportar las moléculas de un lado hacia el otro. ¿Ok? Los estereocilios y las microvellosidades van a cumplir una función de absorción. Ellos van a aumentar la superficie de absorción para mejorar la absorción de un epitelio. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Los cilios ayudan al movimiento, ¿no? No entendí esa parte. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Usted puede repetir lo de los cilios, por favor? Ajá, los cilios tienen una función de ¿Qué hacen los transporte. cilios? Los cilios. Los cilios tienen una función de transporte, no tengo ni imagen. Los cilios tienen una función de transporte, porque los cilios se mueven de un lado hacia el otro como si fuese un pelito. Ustedes han visto, bueno, sí lo han visto, un cepillo, ¿verdad? Un cepillo es como, los cilios son como esos pelos del cepillo. Ustedes cuando pasan la mano por el cepillo ven que esos pelitos se mueven de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Los cilios son así. Cuando una molécula pasa por un epitelio ciliado, queda atrapado en los cilios. Entonces el cilio, con su movimiento, va llevando esa molécula, bien sea hacia un lado o hacia el otro. ¿Me expliqué? Sí. Sí, doctor. Seguimos entonces. Esto que está aquí sería un ejemplo de
vellosidad. ¿Ok? Las vellosidades se dice que son protrusiones de la superficie apical del citoplasma. Son más gruesas, son como pelitos, pero más gruesas. Esto lo que hace es aumentar el grado de absorción de un epitelio. Por ejemplo, si no tuviésemos estas vellosidades aquí, pasaría una molécula por aquí, un nutriente, pasaría una molécula por aquí, y si pasa por esta zona, no va a ser absorbida, ¿verdad? Porque no están presentes las vellosidades. Pero como en este caso están presentes las vellosidades, cuando pase una molécula por esta altura, por ejemplo, como la superficie de absorción es mayor, va a ser captada y va a ser absorbida. ¿Ok? A eso me refiero con aumentar la superficie de absorción. ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, seguimos. Fíjense, estos son estereocilios que, fíjense, parecen cilios, pero cumplen la función de una vellosidad. ¿Ok? Y estos serían los cilios, que son como pelitos, no tengo, aquí están. Esto es un epitelio ciliado. Fíjense que lo que vemos arriba son como pelitos. Entonces, por aquí viene una molécula viajando, es atrapada por los cilios, y los cilios empiezan a moverse para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Eso se llama movimiento ciliar. Con ese movimiento, la molécula puede ser llevada hacia acá, o la pueden llevar hacia acá. ¿Ok? Ahora sí me expliqué. Profe, disculpe, una pregunta. En un libro yo leí sobre pseudoestratificado. ¿Eso Ya significa vamos a hablar qué? de eso. Ya vamos a hablar de ok. eso. Con esto tengo. Gracias. Ok. Esto sería un cilio. Fíjense cómo se mueve el cilio. De un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. ¿Ok? Entonces una molécula queda atrapada aquí y el cilio se mueve para allá y para acá. Para allá y para acá. Ajá. Bueno, esto es teoría. Esto lo puse aquí por teoría. Sinceramente no nos interesa, así que avancemos. Ajá. Según otra clasificación del epitelio es si tiene en su superficie queratina o no. Si tiene queratina, se dice que es un epitelio queratinizado. Si no tiene queratina, perdón, es un epitelio no queratinizado. Ejemplo de este epitelio queratinizado, el epitelio de la piel. El epitelio de la piel es un epitelio queratinizado. Pero el epitelio de las fosas nasales es un epitelio no queratinizado. ¿Ok? Porque nosotros constantemente estamos hurungándonos la nariz y estamos quitando la queratina. ¿Ok? Otra clasificación del epitelio es si presentan o no células caliciformes. ¿Qué son las células caliciformes? Son células que tienen forma de cáliz o forma triangular y que van a cumplir la función de secretar moco. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen la palabra caliciforme, asócienla siempre con una célula que está produciendo moco. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchen que un epitelio es un epitelio con células caliciformes, quiere decir que es un epitelio que tiene la capacidad de producir moco. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Me están entendiendo? Una pregunta. Ajá. ¿Esos serían epitelios especiales? Esto que viene. Epitelio especial pseudoestratificado y de transición. ¿Ellos son los productores de moco? ¿De mucosidad, pues? No. No. Los epitelios con productores de moco simplemente son epitelios que tienen células caliciformes. Pero epitelios especializados son estos. Porque tienen una característica fundamental dentro de los epitelios. Por eso es un epitelio especializado. ¿Me entendieron? Ok. Ok. Entonces, ¿se ha entendido hasta aquí toda la clasificación antes de entrar al epitelio especializado? Sí. Sí, sí. Ok. ¿Ninguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Seguimos entonces. Entonces, dos ejemplos de epitelio especializados son el pseudoestratificado y el de transición. ¿Qué es un epitelio pseudoestratificado? Es un epitelio que cuando uno lo mira pareciera que estuviese estratificado. ¿Por qué? Porque pareciera que tuviese muchas capas. Pero no es así porque las células del epitelio pseudoestratificado van a tocar todas la membrana basal. ¿Ok? Todas las células van a estar en contacto con la membrana basal. Lo que pasa es que sus núcleos
van a estar a distintas alturas. Entonces, como los núcleos están a distintas alturas, cuando uno lo ve en un corte histológico, pareciera que fuese un epitelio estratificado. Esto que estamos viendo aquí es un epitelio pseudoestratificado. Fíjense aquí, aquí todas las células están contactando con la membrana basal, todas, sin excepción. Lo único que cada célula tiene un núcleo a distintos niveles. Uno más bajito, el otro más arriba, el otro más arriba. Y es por esa razón que uno lo ve al principio y ve que es un epitelio estratificado. ¿Ok? El epitelio estratificado, a diferencia, está constituido por una capa de células que contacta la membrana basal, arriba de esa capa de células, otra capa de células, por encima de esa otra capa de células, por encima de esa otra capa de células. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Ok. Y el epitelio de transición es este que tenemos aquí, que es un epitelio de transición importantísimo que ustedes se lo sepan y que nunca lo olviden porque se lo van a preguntar en todos lados. Por ejemplo, en obstetricia esto se pregunta muchísimo. ¿Qué es un epitelio de transición? Es aquel epitelio en el que una célula epitelial está cambiando de un epitelio a otro. Ejemplo, las células de este epitelio pueden ser células cúbicas, por ejemplo, porque aquí no alcanzo a ver qué tipo de células son. Pueden ser células cúbicas, ¿verdad? Pero ellas necesitan cambiar a otro tipo de célula. Pueden ser células cúbicas, pero necesitan cambiar a células cilíndricas, ¿ok? Por ejemplo, las células del cuello uterino. Entonces, estas células cúbicas no van a cambiar bruscamente a células cilíndricas, sino que ellas van a pasar por una etapa de transición, ¿verdad? Y van a ir cambiando, hasta transformarse en células cilíndricas. Eso es la zona de transición, o el epitelio de transición. El epitelio de transición es aquella zona de un epitelio en la que una célula está en proceso de cambiar a otro tipo de célula. ¿Me expliqué? O Doctor, sea, una pregunta. para que ¿Sí? ¿Dónde se encuentran cada una de estas, por lo menos? ¿Dónde se encuentra el pseudoestratificado y de dónde se encuentra la transición? El estratificado podemos encontrar en vagina, en vulva, no me acuerdo ahorita qué otro, podría ser, ay, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, me acuerdo ahorita nada más de eso, de vagina, de vulva, El de los esfínteres no pseudo en estratificado. los esfínteres anales, los esfínteres, ¿cómo se llama? El esfínter de Oddi, el esfínter de pilórico, ahí también hay epitelio pseudoestratificado. Y el profesor, epitelio de transición, ¿no? usted quiso decir que para que las células pudieran cambiar de forma tienen que pasar por una zona de transición. Lo que pasa es que se me fue, la aplicación me Sí. salió de la clase. Yes de yes. Un ejemplo de zona de transición que nunca se les puede olvidar es la zona de transición del cuello uterino. El cuello uterino se divide en una parte interna que es el endocervix y una parte externa que es el exocervix. El epitelio del endocervix es un epitelio cilíndrico ciliado. El epitelio del exocervix es un epitelio plano estratificado. Entonces, fíjense, el epitelio, el epitelio del endocervix no va a cambiar bruscamente al epitelio del exocervix, no puede cambiar así, ¿ok? Sino que ellos para cambiar van a pasar por una zona de transición. Esa zona de transición se llama zona de metaplasia escamosa del cuello o zona de transición del cuello. ¿Me entendieron? Mira. ¿Me entendieron? ¿Puede repetir el nombre? Porque no entendí bien. Zona de transición del cuello uterino o metaplasia escamosa del cuello uterino. Eso es importante que ustedes lo conozcan porque puede suceder que la célula, cuando va cambiando, en lugar de cambiar a la célula del otro epitelio, puede mutar. Y entonces, al mutar se transforma en una célula cancerígena o célula tumoral. ¿Me expliqué? Doctor, una pregunta. ¿También se puede considerar de transición las de la vejiga? También.
Por ejemplo, la zona de transición del esófago, cuando el epitelio del esófago cambia el epitelio del estómago. Ahí en esa zona, en esa unión, hay una zona de metaplasia escamosa, que es un ejemplo de epitelio de transición. ¿Me entendieron entonces todos? ¿Puedo continuar? Sí, doctor. Sí, profe. Seguimos entonces. Entonces, fíjense, antes de entrar al epitelio glandular, el epitelio va a tener, ojo con esto, va a tener, dijimos que teníamos un polo apical, polo basal, ¿verdad? Y además iba a tener una zona entre una célula y otra célula. Esa zona la vamos a llamar superficie lateral, ¿ok? ¿Hay que saber dónde está superficie lateral? Sí. Y esa superficie lateral va a servir como, digamos que es como una red, ¿verdad? Que se forma en la parte lateral de las células epiteliales para evitar que las sustancias que están aquí arriba pasen por ahí, por esa zona lateral, ¿ok? Por esa superficie lateral. Normalmente el transporte a través del epitelio, el transporte de la sustancia a través del epitelio, es a través de las células, ¿ok? De acá pasa por dentro de la célula y sale al tejido conectivo. Este transporte se llama transporte transcelular, ¿ok? ¿Qué transporte es transcelular? El paso de elementos a través de las células. Transporte transcelular. Pero puede suceder que hay algunas sustancias, como por ejemplo el agua, que pueden pasar por la parte lateral del epitelio, por las superficies laterales de las células epiteliales. Ese transporte que usa, o sea, que solamente van a pasar moléculas especiales, vamos a llamarlo paracelular, transporte paracelular. ¿Me entendieron esto? No entendemos mucho lo de transcelular entre célula y célula, ¿no? O sea, pasa de una célula a otra. Por dentro de la célula, por acá. Por acá. ¿Me expliqué? ¿Y el paracelular? Es a través o sea, por los lados de la célula. O sea, por ejemplo, si tenemos un nutriente aquí, esto es un nutriente, ¿verdad? Ese nutriente, si va a pasar por un transporte transcelular, pasa por dentro de la célula, por acá. ¿Ok? Pero, por ejemplo, el agua no va a pasar por ahí, sino que va a pasar por los lados de la célula, por la parte lateral de la célula. Ese transporte se llama paracelular. ¿Me expliqué? Sí, ya sí, ahora sí. ¿Cómo? No escucho. Si el transporte paracelular es por donde pasa el agua, No escucho bien. Alguien está escribiendo con la computadora, puede apagar el micrófono. Ah, no escucho. bueno, que le estaba diciendo que la célula paracelular, ¿qué función tiene? El transporte paracelular. Transportar algunas sustancias específicas. Por ejemplo, el agua. La principal sustancia es el agua. ¿Ok? Porque acuérdense que las células, todas las células tienen una membrana plasmática que está constituida por una bicapa lipídica. Los lípidos son insolubles al agua, o sea que el agua no puede pasar por el transporte transcelular, no puede pasar por ahí. Pero nosotros tenemos que transportar agua de un lado del epitelio al otro. ¿Cómo lo hacemos? A través de la vía paracelular. Transporte paracelular, no célula paracelular, transporte paracelular. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Ok, seguimos. Ok, ese epitelio, esa superficie paracelular va a tener unas uniones, ¿ok? De igual forma, la membrana basal para unirse al tejido conectivo necesita de unas uniones, ¿ok? ¿Cómo vamos a llamar eso? Uniones celulares. Uniones celulares en la superficie lateral y uniones celulares en la membrana basal. Vamos a ir viendo de forma rápida cuáles son estas uniones porque desde el punto de vista médico no importan tanto. Hay que conocérselas porque cuando vean fisiopatología, en algunas patologías van a tener influencia, pero tampoco es necesario conocérselas de pies a cabeza porque eso es un rollo. Ajá. En la región lateral, ¿cuáles son las uniones celulares que vamos a encontrar?
No los tengo aquí. Serían las uniones ocluyentes, las uniones adherentes y las uniones comunicantes o en hendidura. ¿Ok? Muy bien. La unión ocluyente también la llamamos sonula occludens, que la vamos a ver. ¿Cómo se llaman las uniones ocluyentes? Sonula occludens. ¿Ok? La sonula occludens va a permitir mantener unida una célula epitelial con la otra. ¿Ok? ¿Cuánto está saturando? ¿Cuánto? Manténganla ahí mientras yo termino aquí. Ajá. Volvemos. Entonces, ¿qué es una unión ocluyente o sonula occludens? Es una molécula que permite unir una célula epitelial con la otra. ¿Ok? O sea, una célula epitelial con la otra célula epitelial. Y gracias a esa unión se va a formar una barrera completamente impermeable. ¿Ok? Una barrera que no permite que una sustancia pase de acá a acá. Sin embargo, esas uniones van a tener estas tres tipos de proteínas, entre la cual la más importante es esta que está aquí, que es la claudina. La claudina va a formar un elemento llamado acuoporina. ¿Qué es la acuoporina? Un canal que le permite al agua pasar a través de la vía paracelular. ¿Ok? Vamos a ver si vemos la imagen aquí. Aquí la tenemos. Fíjense. Esto que estamos viendo aquí es una sonula occludens o unión ocluyente. ¿Qué es lo que hace esto? Unir esta célula con esta célula, ¿ok? ¿Para qué? Para hacer que esta membrana, esta barrera, formar una barrera aquí que sea impermeable, para evitar que sustancias pasen por los lados de la célula, ¿ok? Pero van a tener una proteína llamada claudina que va a formar canales, ¿ok? Que se llaman acuoporinas. ¿Por qué se llaman acuoporinas? Porque esos canales van a permitir que el agua pase a través de la superficie lateral de la célula epitelial. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Seguimos entonces. La otra, bueno, aquí tenemos lo mismo. Fíjense, aquí sería, esto sería un transporte paracelular, esto es un transporte transcelular. Esto que estamos viendo aquí es la unión, la unión ocluyente, perdón, o sonula ocluyente. Luego tenemos las uniones